La victoria de Donald Trump en las elecciones pasadas eh, podría tener múltiples implicaciones significativas en la estabilidad económica y financiera de los estados mexicanos, especialmente aquellos con economías fuertemente vinculadas al comercio, la inversión y las remesas, dice la agencia calificadora Fitch Ratings. Vamos a platicar con Gerardo Carrillo, él es director senior de finanzas públicas en Latinoamérica, precisamente de Fitch Ratings. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Mucho gusto, muy bien, muchas gracias para ti y para todo auditorio. Qué bueno, también te saluda Rogelio Varela. Saludos, Gerardo. Hola, Rogelio. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas ¿Cuáles tardes. son, Gerardo, esas implicaciones que la victoria de Donald Trump pudiera acarrear o tener y sobre qué estados mexicanos? Sí, bueno, realmente nosotros lo que identificamos son aquellos estados que tienen mayores vínculos con la economía de Estados Unidos, tanto en lo que se refiere por ventas a este país o inversión extranjera directa proveniente también de Estados Unidos. Entonces, pensamos que por el lado de aquellos que tienen ventas a Estados Unidos, un potencial incremento o establecimiento de aranceles podría ser menos competitivos a los productos mexicanos y por lo tanto podría impactar el crecimiento económico en estos estados. Y de manera similar, ¿verdad? Si existieran incentivos, ya sea incentivos en Estados Unidos o desincentivos para instalarse en México, también aquellos estados que han recibido en los últimos 5 años los montos más importantes de inversión extranjera directa, son los que se podrían ver más afectados. Y de otro lado, aquellos estados que reciben como porcentaje del PIB un porcentaje mayor de las remesas, también tendrían algún impacto, esto relacionado con políticas de inmigración más severas, más estrictas. Por supuesto. Gerardo, ¿ustedes contemplan un escenario donde México y Estados Unidos compitan por las inversiones, por la instalación de nuevas empresas? Ya ves que en campaña Donald Trump prometió una baja considerable en el cobro de impuestos. Pues, de hecho, digamos, no necesariamente adoptamos una posición de si creemos que esto va a suceder o no, sino más bien, en el caso que sucediera, pues cuáles son aquellas entidades federativas que se verían más afectadas. Digamos, escenario base por lo pronto no ha cambiado, pero pues nos tendremos que mantener vigilantes y observar cuáles son las políticas que asume la administración Trump y cuáles serían los efectos sobre las entidades que tenemos calificadas. ¿Cuáles son esas entidades que han calificado? Bueno, tenemos calificadas 28 entidades federativas y las que más se verían impactadas por el tema de las ventas a Estados Unidos en este orden serían Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, las cinco más afectadas, digamos. Hablando de inversión extranjera directa, en este sentido podemos hablar de Baja California Sur, aunque generalmente las inversiones en este estado están más relacionadas con el turismo y esto pudiera no cambiar, pero las que sí tienen una relación mayor con la relocalización de empresas es nuevamente Baja California, la Ciudad de México, Nuevo León y San Luis Potosí. Estas serían, digamos, el top 5 de las que estarían más afectadas, ya sea por ventas o por la inversión extranjera directa. Claro. Y de cumplirse estas presiones, como tú mencionas, en la parte comercial, en la parte de inversión, en la parte de remesas, ¿obligaría a un ajuste fiscal para el gobierno federal que se extienda a los estados? De hecho, más que un ajuste fiscal a nivel del soberano, lo que sí podría impactar es la recaudación federal participable, ¿no? Y un impacto sobre la recaudación federal participable, pues tiene también un impacto directo sobre las participaciones que reciben las entidades federativas. Entonces, sí, pudiera ser un efecto, vamos a decir, doble en estos estados, en estas entidades, primero por la recaudación local
que ciertamente no es un componente muy importante de los ingresos totales y de hecho sí pudiera ser el efecto más fuerte por una posible disminución en la recaudación federal participable. ¿Cuál pudiera ser un escenario al que estos estados pudieran adherirse o asirse para evitar pues este golpe que pudiera representar el regreso de Trump? Es una pregunta difícil de contestar. Digo, yo creo que precisamente estos estados, ¿no? Que son los que ahorita vemos con mayor exposición, sobre todo en términos de comercio y de inversión extranjera directa, pues también suelen ser aquellos estados que se benefician cuando la economía de Estados Unidos va bien, ¿no? Y de hecho son los estados, en buena medida, que han mostrado las tasas de crecimiento más altas en los últimos años. Y por lo general, la relación con Estados Unidos tiene un efecto positivo sobre las economías locales. Entonces, vemos muy complicado que haya alguna reorientación, digamos, comercial a nivel agregado, sino más bien en términos presupuestales, lo que tendrán que hacer es en la medida en que haya quizás no una reducción como tal de los ingresos, pero sí un menor crecimiento de los ingresos tanto propios como federales, pues tendrán que ajustar el gasto para mantener balanceados sus presupuestos. Por supuesto. Gerardo, ¿y habría espacio en estas entidades federativas para endeudarse a partir pues de este escenario que nos comentas? Es una buena pregunta. De hecho, sí. De hecho, la mayoría de los estados tienen amplio espacio para contratar endeudamiento. Realmente una de las características del sector subnacional en México es precisamente un muy bajo nivel de apalancamiento en términos casi generales. Hay algunos estados que están relativamente más apalancados que otros, pero la realidad es que en su mayoría sí cuentan con amplio espacio para contratar mayores niveles de endeudamiento sin ver afectadas sus calificaciones. Las remesas, Gerardo, ¿cuál podrían ser los impactos que sufrieran las remesas con el retorno de Trump al gobierno? Pudiéramos ver una disminución en las remesas que se destinan a los estados. Estas remesas, te doy un dato, por ejemplo, para el estado de Chiapas representan un poquito más del 20% del PIB estatal y lo mismo para el estado de Guerrero. Entonces son estados Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca son los que más remesas reciben, no en términos absolutos, sino en términos relativos al PIB estatal y son un fuerte o muy importante motor para la actividad económica local. Si hubiera una disminución en las remesas como consecuencia de políticas de inmigración más estrictas, pues estos 5 estados serían los que más sufrirían, ¿no? En la economía local, porque definitivamente representan un motor importante para el consumo doméstico. Claro. Gerardo, en Fitch ya han comenzado a revisar el estimado, el pronóstico del PIB para 2025, pues a partir de todos estos elementos que nos comentas. Realmente nuestro último pronóstico lo sacamos en septiembre y es 1,5% este año y 1,4% para 2025. Es probable que en las próximas semanas demos a conocer un dato actualizado, ya considerando el escenario que tenemos más a la vista. Pues Gerardo Carrillo, director senior de finanzas públicas en Latinoamérica de Fitch Ratings. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Con mucho gusto. Buenas tardes.